Conversamos con el licenciado Alejandro Redondo. En el segmento anterior hablábamos de la necesidad de el manejo apropiado de los recursos. Y usted señalaba algo importante, y es que muchas instituciones reciben presupuesto y al final de año el presupuesto no se ejecuta. Había mucha crítica de que instituciones apenas ejecutaban un 30% de su presupuesto, o un 60%, y entonces eso crea un problema. Eh, en el caso de educación tiene un impacto mayor, pero me gustaría entonces, en ese sentido, ¿qué recomendaciones podríamos hacer para que haya una mejor fiscalización de la inversión pública en educación? En función a los retos de desarrollo que tiene el país. Porque lo que sucede es que aquí se está invirtiendo mucho en educación en sentido general. Pero señores, el mundo cambió. Hay que cambiarla, hay que pasar la página. Tenemos ya esas carreras tradicionales, eso ya no es necesario hacerlo en el país. Debemos de invertir en cosas prácticas que resuelvan. Yo soy partidario de que en vez de crear más extensiones de la Universidad de la UAS, debemos de crear más Infotec. Debemos de crear más educación para el trabajo. En 6 meses, en un año, tú vas a formar un técnico electricista, un técnico plomero. Eso tiene mayor impacto porque se inserta de inmediato al aparato productivo. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo de que la parte de la educación vocacional es muy importante, el trabajo que está haciendo el Infoten, porque muchas veces estamos buscando carpinteros, electricistas, No plomeros, y aparece. no aparecen. Y los que aparecen te cobran caro y le hacen mal el trabajo. Entonces, esa parte tiene que fortalecerse y reorientarse hacia allá, que no necesariamente tiene que irse a una carrera profesional que dure 4, 5, 6 años y que no solamente que puede trabajar aquí en República Dominicana, sino que puede irse a las islas. Las islas del Caribe están demandando muchos profesionales de esa área, de plomería, de electricidad, de carpintería, y consiguen dinero en dólares, que lo Con consiguen. una certificación de Infotec trabaja en cualquier parte. Pero además de eso, la parte que tiene que ver con el INTRA, el Instituto Tecnológico de las Américas, el nivel de empleabilidad de los egresados del INTRA Son muy altos. ronda entre el 90 y el 95%. Wow. O sea que Asegura un empleo ya. asegura empleo, pero te asegura un empleo estando aquí ahora con la tecnología, pero hacen trabajo en la India. Hacen trabajo en Estados Unidos y eso se paga en dólares también. Sí, claro. O sea que hay que una reorientación, obviamente, no estamos diciendo que se elimine la carrera, sino que la vocación, la orientación. Que se le dé prioridad a la necesidad que requiere el mercado laboral. Sí. El mercado laboral necesita técnicos en computadora, en Megatron, en ingeniería cuántica. Vamos a elaborar esos recursos humanos. También un programa interesante que se ha venido ejecutando desde hace mucho tiempo es el inglés por inmersión, Sí. porque así los que se forman en Infotec saben inglés y van enfocados hacia emplearse en las industrias de zona franca, la zona franca, El mercado que son empresas de zona franca en su mayoría estadounidenses o extranjeras. No, lo que pasa es que el inglés es el idioma del comercio, es comercio Así es, mundial. así es. Hay un aspecto importante en eso de formación que me gustaría, y usted lo trató levemente. ¿Cómo se explica el fenómeno China? Un país que hace 40 años era un país pobre, con muchas limitaciones, y de repente se ha convertido en una potencia mundial. Es la fábrica del mundo. Cómo este país, que era una aldea con una producción medieval, logra ese desarrollo y esa integración china. ¿Qué podemos aprender del fenómeno China y cómo podría incidir directamente en la economía dominicana? Mira, el fenómeno de China que Un caso muy interesante. fue interesante cuando comenzamos a ver lo que por allá, por los años finales de los 80, el fenómeno que se estaba dando en China, es que ellos pensaron a largo plazo.
ellos dijeron, mira, nuestros jóvenes tienen que irse a las mejores universidades de Estados Unidos y de allá Y de Europa también. y en Europa. Y una vez que aprendan, tengan conocimiento, se gradúen, tengan conocimiento, vengan aquí a implementar esos conocimientos. Y eso le ha producido entonces... También se cambió la política que permitió un libre mercado también, y eso hizo, al abrir la puerta a China de un régimen cerrado socialista del comunismo y permitir la inversión extranjera, eso hizo con los incentivos, lo propio que eso produjo, hizo que muchas empresas norteamericanas, de Europa, de tecnología, se instalaran en China. ¿Y qué sucedió? Que se aprovechó esa capacidad, esos conocimientos, lo aprovecharon los chinos, porque ellos vinieron y trajeron el capital y trajeron la tecnología, pero no trajeron los recursos humanos. No. Los recursos humanos se formaron en China. Y esos recursos humanos son los que han hecho ahora de China una potencia tecnológica por encima de Estados Unidos. Sí, mantienen un sistema político Centralizado, obviamente, gobierno, con la parte comunista que gobierno, sí. con capitalismo, Sí. O sea, es un sistema híbrido que le ha permitido al gobierno socialista, pero de libre mercado. De libre mercado, más de libre mercado que cualquier país capitalista del mundo occidental. Una economía de mercado. Una economía de mercado. Entonces, ha avanzado bastante y además, como te dijo, los incentivos que se le otorgaron, los incentivos fiscales que se le otorgaron a las empresas extranjeras, y eso provocó que muchas empresas extranjeras en Estados Unidos emigraran a China y se instalaran en China y comenzaran a exportar, y ahora se está con la política del presidente. Nosotros quiere revertir eso. Pero eso no es de la Pero ya la mañana no, es muy tarde. Ya se le ha hecho tarde para ablandar habichuelas. No, claro, porque incluso algunas de esas empresas dicen, señores, para yo instalarme aquí, yo instalar esta empresa en Estados Unidos otra vez, por lo menos 2 años o 3 años. Y además los costos de producción aquí no son los Estados Unidos. Yo no vuelvo para Estados Unidos, aunque me pongan el arancel y prefieren quedar. Aunque últimamente la parte que tiene que ver en China se ha aumentado el costo de la mano de obra, pero aún China sigue siendo una economía pujante, y no estamos hablando de toda China, estamos hablando de 3 o 4 provincias. Sí, Imagínense entonces qué sería de China si fuera completamente completa, porque hay todavía hay muchos factores también de idiosincrasia del pueblo chino. Por ejemplo, en estos países la jornada laboral son de 44 horas. 44 horas, en China son de 72. Sí. La gente trabaja hasta las 9 de la noche, un día 72 horas, y eso es normal. La gente no consigue, entonces el rendimiento es mucho mayor. Sí. Entonces, y la mano de obra es mucho más económica también. Sí, Y lo permite también el desarrollo del capital. Sí, claro, eso es en esta etapa. Al momento que llegue un desarrollo apropiado, habría que pagar los recursos humanos como se requieren. Bueno, me quedaron muchos temas interesantes que me gustaría seguir conversando, pero el tiempo no agotó. Anda. El caso de la remesa. Sí. Porque el caso de la remesa es sumamente importante. Muy importante. Usted dio un dato, Muy usted dijo que son 11.500 millones de dólares que ingresan. Pero eso es bueno o es malo. Es bueno en el sentido de que estamos recibiendo ese dinero. Pero la economía dominicana no puede depender siempre de ese dinero. ¿Por qué? Porque ¿quiénes mandan la remesa? Los dominicanos que viven en Estados Unidos le mandan a su mamá, a su papá, pero después sale una nueva generación y otra generación que no tiene que mandarle a esos que viven aquí, que ya sí viven allá, que se instalan allá. Entonces eso va a comenzar a cortar la remesa, y esa remesa va a comenzar a disminuir. Sí. Lo ideal es que no venga remesa, porque todo el mundo aquí se pueda producir. Claro. No tenemos que depender de eso, pero es una realidad que hay que verla a mediano plazo. Hay que verla a mediano plazo y ver cómo esas remesas que llegan al país, estamos hablando de remesas formales, porque hay unas remesas formales que vienen a través de los tanques, que envían comida, zapatos, eso no se ha cuantificado, o sea, lo que le llaman la remesa de bolsillo. Pero las remesas formales, cómo nosotros se implementan políticas públicas para que esas remesas que llegan aquí a las familias lo puedan invertir
en implementar iniciativas, emprendimientos que generen empleos también. Y la bondad de la remesa es que tiene un impacto directo a la población, porque lo recibe directamente la persona beneficiada. ¿Viste? Entonces recibe su dinero y ya lo utiliza. Sí, no perdamos de vista ya finalmente, no perdamos de vista que a partir del 1 de enero del próximo año van a tener un impuesto de un 1%. De un 1%. Sí. Que No va a impactar tanto. no va a impactar tanto, en va a principio, impactar, va a impactar pero un no poco, tanto. pero será el primero o segundo mes, pero luego se vuelve a normalizar. Eso no es. Bueno, licenciado, se nos agotó el tiempo. Solo nos resta agradecerle su participación una vez más en Pulso Nacional y a ustedes, amigos, invitarlos a que continúen porque hay mucho más en Pulso Nacional.